Geometry y Geography en PostGIS. Aparte del tipo asociado a la geometría, se consideran dos tipos de datos espaciales: el tipo Geography y el tipo Geometry. Son los dos tipos asociados al campo Geom, que almacena la geometría en las tablas de PostGIS. El tipo Geometry, que es el que se usa por defecto en PostGIS, está diseñado para realizar cálculos geométricos planos o cartesianos. Se usa generalmente asociado a un sistema de referencia espacial proyectado, como los sistemas de referencia que hemos visto asociados a UTM. La principal característica que tiene es que las consultas son muy rápidas y son precisas en áreas pequeñas, pero son menos adecuadas para grandes distancias. Entonces, si estamos trabajando en un ámbito de provincia, pues seguramente nos interese trabajar con Geometry. En el caso de Geography, que es adecuado para cálculos en la superficie esférica de la Tierra. Asume que las coordenadas son la latitud y la longitud en grados. Es útil para trabajar con distancias y áreas grandes. Si los comparamos, soportan las mismas funciones. La excepción son las funciones que no soporta el tipo Geography. Pero si se necesitan usar, estando en ámbitos reducidos, se puede cambiar el tipo a Geometry. Adicionalmente, Geography es más lento que Geometry, porque trabajar en el sistema esférico requiere más recursos. Y por otro lado, el tipo Geography no forma parte de OGC. Es uno de los elementos que ha añadido Postgres y PostGIS para trabajar con información geográfica. Y no es el único sistema que lo ha añadido. Por ejemplo, también lo ha añadido SQL Server. A continuación vamos a ver el ejemplo de los datos geográficos que vimos en una presentación anterior. Queríamos guardar unas direcciones en una base de datos. Aquí tenemos los datos que guardaríamos en una tabla de la base de datos. Y aquí tenemos la definición de la tabla. En la definición de los datos se indica el tipo. Se indica el nombre del campo, el tipo, en este caso Geometry, y el SRC. Alternativamente, en lugar de Geometry se podría haber definido como Geography. La declaración sería igual. En este ejemplo, la definición que se ha hecho es de tipo Geometry. Aquí tenemos una consulta donde se puede apreciar el comportamiento de estos tipos, Geography y Geometry. El sistema de referencia de los datos es el 4326, que es un sistema de referencia de coordenadas geográficas. Por defecto, el tipo de datos con el que se ha definido la tabla al guardar los datos de DR, que es lo que yo he usado para este ejemplo, es el tipo Geometry. Y entonces, ¿qué tenemos en esta consulta? Obtenemos la distancia entre cada par de puntos de la base de datos. Hay 3 puntos. En primer lugar, representamos los puntos. Aquí tenemos estos puntos. Y como se ha puesto esta condición, el identificador del primero es menor que el segundo. Y tenemos todas las combinaciones. ¿Qué es lo que tenemos en esta columna? Pues lo que tenemos es la distancia entre el primer punto modificado con el operador Geography y el segundo punto modificado con el mismo operador. Eso es lo que tenemos. En la distancia, considerando el tipo de datos Geography, es decir, considerando la curvatura de la Tierra. Tenemos la distancia entre un punto y otro en metros. ¿Qué tenemos en esta otra columna? Pues tenemos exactamente lo mismo, la distancia. Pero lo que hacemos es proyectar los datos desde las coordenadas geográficas que teníamos a coordenadas UTM. Entonces tenemos la distancia también en metros, para coordenadas proyectadas. Estamos usando el tipo Geometry. Y se está haciendo un cálculo geométrico plano al calcular la distancia. En este otro cálculo se había considerado la curvatura terrestre. Y por último, ¿qué tenemos en esta última columna? Pues lo que tenemos también es la distancia, pero sin ningún tipo de transformación. La distancia calculada a partir de los datos originales almacenados, usando un sistema de coordenadas geográficas. ¿Y qué es lo que tenemos? La distancia en grados, porque el sistema de coordenadas geográficas, la unidad que tiene son los grados. El sistema de coordenadas proyectadas
utiliza como unidad de medida el metro. Y en el caso de usar el tipo Geography, utiliza como unidad de medida el metro también. Es decir, en el caso de distancia, para Geography, aunque tenga un sistema de referencia de coordenadas geográficas, utiliza como unidad de medida el metro. Distancia, si el sistema de coordenadas es proyectadas, utiliza como medida el metro. Si el sistema de coordenadas son coordenadas geográficas, utiliza como unidad de medida el grado. Y podemos observar que las relaciones varían. Es decir, esta distancia es menor que esta, mientras que esta distancia es mayor que esta. La relación entre los resultados varía, dependiendo de la posición de los puntos. Aquí tenemos otro ejemplo donde se definen dos puntos. En lugar de trabajar con los puntos de la base de datos, definimos estos dos puntos. Los definimos con un sistema de coordenadas geográficas y le asignamos el tipo Geography. Por otro lado, definimos los mismos puntos, pero estamos trabajando con el tipo Geometry, que es el tipo por defecto que se usa en PostGIS. Y en ambos casos obtenemos la distancia, usando el tipo Geography y usando el tipo Geometry. Los resultados que obtenemos son estos. Con lo que acabo de comentar en el ejemplo previo, se pueden deducir las unidades de estos datos obtenidos y también por qué se obtienen estos datos concretos.